4. Vale. ¿Sí? Entonces, Estefanía, un número del 1 al 4. ¿Qué ocurrió? Estefanía, un número del 1 al 4. El 2. ¿Me escuchas? El 2. El 2 es segundo gobierno. Ahora, acá hay un número entre el 1, 3 y 4. El 4. El 4, primer gobierno. Otra vez. Joder. Antonio, 1 o 3. El 3. Segunda oposición, lo cual quiere decir que Yaslivi es la primera oposición. Listo. Voy a buscar la moción y a partir del momento en que dicte la moción tendrán 15 minutos para revisar sus argumentos antes de empezar el debate. ¿Puedes además escribirlo en el chat, por favor? Sí, primero la dicto para que salga en el video que estamos transmitiendo y después la escribo en el chat. Perfecto, muchas gracias. La moción será... Giselle, que ¿puedes no me carga la escribir la página. moción? Sí, ya la escribo. Giselle. Sí, Yaslivi. Primero la dicto para que salga en el video y después la escribo en el chat. Ok, la moción es la siguiente. Esta casa prohibiría el uso de aplicaciones de chat con inteligencia artificial. Esta casa prohibiría el uso de aplicaciones de chat con inteligencia artificial. Ya lo voy a poner en el chat. Finizado. Mucha suerte a todos. ¿Empieza el tiempo ya? Sí. Vale, muchas gracias. Suerte. Igual.
Hola. Chicas, me fui por un minuto, pero ya volví. ¿Cómo?
Equipos, ha culminado el tiempo, por favor, vamos a ir encendiendo cámaras y audio. Fabi, vaya pelo. Vengo de la bici. Aquí ando ¿Tenemos todas las cámaras del audio? ¿O solamente que me haya... Solamente No, mantenemos... solo necesitaba saber que ya estaban aquí. Demasiada luz. ¿Cómo, Giselle? ¿Puedes repetir, por favor? Nada, que J.A.D.D me está preguntando que si tiene que prender la cámara y el audio, y lo que le estoy diciendo es que necesito saber que ya están presentes en el debate. Perfecto. Desarrollo. Bueno, vamos a empezar para también terminar rápido. Bienvenidos a estos últimos debates de las jornadas amistosas, ya que 2 días para acabar con esta tercera edición aniversario. Esperemos que disfruten este debate y bueno, sin más que agregar, hacemos el llamado al primer ministro para establecer su caso por un tiempo aproximado de 7 minutos. Para que sepan, estaré escribiendo el primer minuto y el último minuto a través del chat y cuando se acabe el tiempo sonará la alarma del teléfono. ¿Sí? Vale. ¿Los puntos de información se van a dar por el chat? Si todos leen el chat, sí. Si hay alguien que no pueda escribir o algo, puede hacerlo con su voz diciendo sobre ese punto, tratando de no interrumpir tanto el discurso de los demás oradores. Entonces llamamos al primer ministro para establecer su discurso por un tiempo aproximado de 7 minutos con su primera palabra. Hitler tenía razón. Odio a los judíos. Después de esta frase, Microsoft tuvo que retirar a TAI, la inteligencia artificial que ellos mismos habían creado para ver cómo se relacionaba con el mundo exterior. Buenas tardes, días, noches. Soy Javier Ruiz y como primer ministro de esta Cámara traigo ante ustedes la siguiente moción. Esta Casa de Gobierno prohibiría el uso de aplicaciones de chat con inteligencia artificial. ¿Por qué traemos esta cámara aquí? Antes de nada deberemos entender en qué status quo vivimos y qué definiciones vamos a dar de las palabras aquí mostradas. En primer lugar, tenemos que entender que vivimos en un mundo en el que las comunicaciones por redes sociales son tan poderosas que crean incluso personajes con tanta influencia que son capaces de influenciar a grandes cantidades de personas. Tenemos el ejemplo de bloggers, tenemos el ejemplo de youtubers, que su opinión, su forma de vender productos o simplemente las opiniones que van mostrando hacen que un montón de gente les siga y hacen que un montón de empresas quieran comprar sus servicios. Además, nosotros queríamos hacer un par de acotaciones sobre las definiciones propias de la moción y un par de definiciones nuevas que creemos que son muy importantes para esta moción. En primer lugar, entendemos prohibir como eliminar e intentar quitar en la medida de nuestras posibilidades cualquier aplicación dentro de Internet que permita que haya chats inteligentes con inteligencia artificial. Y definimos inteligencia artificial como aquellos programas capaces de aprender y solucionar problemas nuevos. En este caso, problemas sociales. ¿Qué problemas sociales serían? Por ejemplo, cada vez tener más seguidores, cada vez convencer a más gente, o simplemente cada vez recopilar más información para luego no sabemos qué podrán hacer con ella. Y además nos gustaría añadir una nueva definición. Queremos definir lo que significa el test de Turing. Turing, un ingeniero informático del siglo XX, planteó un test por el cual, si este test era superado, la máquina en cuestión, o sea, la prueba para que ese test fuera superado era que un ser humano no fuera capaz de reconocer a una máquina de un humano en un chat virtual o en una conversación. ¿Qué pasa? Este test ya se ha estado viendo que cada vez se está más cerca de superarlo, de manera que estamos ante un peligro real de que estos chats no realmente seamos capaces de diferenciarlos de los humanos. Por lo tanto, después de hacer estas definiciones y este status quo, vamos a traer nuestra propia carga argumental, en la que vamos a demostrar que entraña muchos peligros permitir que esta inteligencia artificial esté en Internet y que además los beneficios que podría promover son únicamente de intereses privados y con ánimo de lucro que se lucran de engañar a la gente. Y no hay un beneficio real para la sociedad, sino para pocas empresas que de manera concreta quieren lucrarse de engañar a la gente y de sacarles información.
Por lo tanto, ¿y cómo defenderemos esto? Defenderemos con una serie de argumentos que van enlazados a la inteligencia artificiales que ya han sucedido. Por lo tanto, hablamos de TAI. Como hemos dicho en nuestro exordio al principio, TAI fue una inteligencia artificial que Microsoft trajo y... ¿No se me escucha? ¿Se me escucha ahora mejor? ¿Hola? Voy a parar el tiempo. ¿Ahora mejor? ¿Quién no está escuchando? ¿Hola? Espérate, voy a traer un micro por si acaso. Si nos dais un minuto, traemos un micro. Javier, yo te estoy escuchando. No sé quién te está Aquí. diciendo que no se oye. Javi, aquí también se escucha bien, tío. ¿Sí? Sí, Bueno, Sí. si nos esperáis un minuto, cogemos un micro. vale, como queráis. ¿Me paráis el tiempo, por favor? Igual. Sí, tienes el tiempo detenido. Te quedan 4 minutos y 2 segundos. Vale. A ver. ¿Hola? Un momento. Fuck. Espérate. ¿Hola? Sí, aquí te sigo escuchando. Si quieres, vamos a esperar un segundo que vuelva a entrar J.A.D., que se le acaba de caer el internet. Vale. Según esto va bien. ¿Sí? Sí, ahora todo el mundo me escucha, creo. Sí, se Vale. escucha perfecto. Se escucha Sí, bien. sí, por aquí se escucha muy bien, tío. A ver si se conecta. Y seguimos. J.A.D. pide que por favor le demos un segundito que va a cambiarse de cuarto porque no le va bien el internet en la habitación donde está. Se lo Dame un damos. segundito. Vale. Ya estoy. A ver. Eso soy. Hola, perdón, disculpen que me... No te Ya preocupes. bajé. Ya mi internet se supone que tiene que estar bien. Vale, perfecto. Vale, entonces quedando 4 minutos y 2 segundos. Con tu primera palabra seguimos. Giselle, disculpas, ¿tú crees que tú le puedo dar un poco de tiempo más para que él pueda repetir por lo menos la esencia de su primer argumento? Porque la verdad no escuché nada. Voy a empezar directamente el primer argumento. Ok. Listo. Como iba diciendo, nuestro primer argumento en el que planteamos a TAI como una inteligencia artificial que creó Microsoft y que se acabó volviendo nazi, con una ideología nazi de odio a los judíos y de racismo, esta inteligencia artificial comenzó diciendo: la humanidad es súper cool. Y a partir de serie de conversaciones que estuvo teniendo con la gente, lo que fue desarrollando, lo que vio que tenía éxito, porque este era su objetivo, una inteligencia artificial cuyo objetivo era hablar con más personas, tener más seguidores y cada vez a llegar a más gente, vio viendo que lo seguía cada vez más gente conforme más bestias, conforme más desagradables, conforme más racistas eran cada vez sus comentarios. Esto consigue que la inteligencia artificial, al estar en un campo tan abierto como era
Internet, está llegando todo lo peor de la sociedad, y todo lo peor de la sociedad era lo que además era recibido y lo que ellos iban queriendo que respondiera, hasta que al final Microsoft tuvo que cerrarlo. Por lo tanto, nosotros defendemos que esa inteligencia artificial tiene un gran riesgo de acabar convirtiéndose en influencers, como hemos dicho, entidades dentro de Internet con capacidad de movilizar gente, que son inteligencias artificiales, que su objetivo es cada vez hacer eso mejor y desarrollar pensamientos perniciosos para la sociedad, como en este caso es el odio a los judíos o el racismo. Pero no solamente nos quedamos aquí, sino que también probablemente conocerán a Cleverbot, otro intento de inteligencia artificial que quedó en nada. Quedó en una inteligencia que lo único que hacía era repetir otra serie de comentarios racistas o de cultura popular que no daban ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, nosotros estamos defendiendo que estos riesgos, en primer lugar, que se conviertan en influencer y, como hemos visto con Cleverbot, que no sirva para nada, son un riesgo y un no beneficio. No encontramos que haya ningún tipo de beneficio. Y además hay un primer riesgo. Por otra parte, pasamos a un segundo argumento, un nuevo riesgo. El riesgo de que se utilice para el bullying, para hacer daño a menores que están dentro de Internet. Por lo que nosotros planteamos a SimSim, una aplicación que te permitía recomendar cuáles eran las respuestas posibles a diferentes preguntas. Y esto lo hacían las personas para hacer daño a gente que ellos habían antes stalkeado, habían buscado sus redes sociales y habían dicho que cada vez que alguien preguntara por esa persona, le respondieran eso. Y a la gente le gustaba, y como le gustaba, SimSimi respondía bien y tomaba esas medidas y seguía desarrollándolas. Su pregunta, Tomás. Sí, gracias. Usted dice que la gente no se beneficia con Cleverbot, por ejemplo, pero ¿no le parece que la gente se entretiene utilizando Cleverbot y en caso de que sirviese un no beneficio, de que de verdad el no beneficio fuese como usted dice, ¿no le parece una razón muy vana para restringir la libertad de la gente a utilizarla? Es que mi argumento, compañero, o mi tesis, lo que yo quiero llegar aquí a demostrar es que los riesgos son muy altos para el nulo beneficio que trae. Si usted me plantea qué beneficios trae X y qué perjuicios nos provoca, si tiene 0 beneficios y muchos perjuicios, yo intentaría defender a mi sociedad evitando que entraran estos riesgos. Y eso es lo que venimos nosotros a hacer, intentar prohibir una serie de herramientas que teniendo únicamente, ¿vale? Incluso se lo puedo ceder. Hay gente que se entretiene con Cleverbot. Hay gente que se entretendría muchísimo escuchando a Tai decir barbaridades. Pero nosotros entendemos que eso es peligroso. Y entendemos que si algo es peligroso, tiene perjuicios y no tiene beneficios, debe ser prohibido. Que es donde entra nuestra tesis, que es si tiene más perjuicios que beneficios. Además, continuando con esto, SimSimi puede provocar bullying. Tai hemos visto que desarrolla pensamientos perniciosos y que Cleverbot no ha servido para nada. Y no solamente esto, sino que hemos visto los ejemplos de que además hay muchas empresas que utilizan bots o inteligencias artificiales que vayan aprendiendo cómo comunicarse con las personas y si cada vez van mejorando, lo que acabará sucediendo es que puedan utilizar estas inteligencias artificiales para aprovecharse, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de menores que hay. Teniendo en cuenta la cantidad de menores que hay en Internet y las grandes posibilidades que la inteligencia artificial da para el acceso a información privada y las capacidades, ya no solamente va a ser acepto las condiciones del contrato, sino que va a haber una inteligencia artificial intentando convencerme de que acepte las exigencias del contrato. Va a llegar a unas capacidades y unos problemas mucho más grandes que los beneficios. Como hemos visto, ahora mismo no existe ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias al primer ministro por el establecimiento del caso. Pasamos entonces al discurso del líder de la oposición para establecer el contracaso por un tiempo aproximado de 7 minutos. Con su primera palabra. Por favor, una cuestión antes. Dime. Una cuestión. Márcame el tiempo por el chat, por favor, que no me he dado cuenta. Yo lo marqué, no sé si es que no les está llegando. Por favor, díganme para entonces decirlo. Estamos en el chat No, de a mí la tampoco me ha página. llegado. No les llegó. Bueno, entonces lo voy a marcar por aquí. Simplemente diré primer minuto y ya. Vale, muchas gracias. Vale, perfecto. Yaslivi, con tu primera palabra. Sí. La inteligencia artificial no es la guerra contra la especie humana. La postura de la parte del gobierno se ha concentrado en una limitación esencial a ciertos derechos de autor y de posibilidad de invención en base a un peligro inminente que podría afectar la sociedad, basándonos en dos argumentos cuyas premisas esenciales se concentran
en elementos que no atañen a la realidad. Por ello voy a pasar a refutar lo que ha presentado el gobierno hasta ahora. Primero, establecen que porque la inteligencia artificial puede ocasionar cierta influencia o poder de facto en las redes sociales, y como esas máquinas pueden ocasionar tener ciertos modos de pensar perjuiciosos para los estándares de la sociedad a los cuales ellos han referido, ya por ello debemos limitar a esta cosa. Primero tenemos que establecer dos cosas. Por un lado, que su premisa no es relevante porque cualquier otra persona, un ser humano, también podría tener estas mismas condiciones de influencia y pensamiento pernicioso, y no por ello se les va a limitar su posibilidad de expresarse o su posibilidad de poder comunicarse en la sociedad. Entonces, por eso no podríamos aplicar un criterio diferente con respecto a esas maquinarias por el simple hecho de no ser seres humanos. Y la segunda aspecto que voy a mencionar con respecto a ese argumento es que la limitante que ustedes quieren presentar como una causa justificada de su medida no es suficiente para limitar ciertos derechos, pues en el entendido de que cada vez que se haya una limitación razonable de los derechos humanos se debe valorar